Bueno, no hemos tenido datos tan positivos en la economía en las últimas horas cuando hablábamos de las cuentas nacionales con un PIB que caía un 0,5%, pero con un telón de fondo que hace tiempo nos preocupa y que es el desempleo. Para hablar de esto y más, saludamos de inmediato a nuestro entrevistado, es el economista David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, qué gusto verlo, ¿cómo está? Muy buenos días, Gerardo Gómez le saluda. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Antes de adentrarnos en la tarea específica que tiene en esta tarea que le ha encomendado el gobierno de la Comisión Técnica por el Empleo, quería tener una actualización de su preocupante diagnóstico que tenía del empleo, ¿no? El del desempleo en Chile, que hablábamos de una emergencia. Eh, ¿Se sostiene? ¿Se ha empeorado si lo actualizamos al día de hoy? Fines de 2021, yo usé esa palabra para calificar dónde nos encontrábamos. Todavía no empezaba el gobierno del presidente Boric. Ujú. Y precisamente usé esos términos porque pensaba que era importante que se tuviera conciencia de que no nos habíamos recuperado de la situación después de la pandemia. Bueno, pasaron 4 años y evidentemente ha habido un mejoramiento en algunos aspectos, ¿cierto? Pero la situación del mercado laboral hoy día sigue siendo bastante mala, con la diferencia de que han pasado otros 4 años adicionales y en el camino, en el intertanto, otros países que también tenían algún rezago ya Ujú. recuperaron su situación previa a la pandemia, y me refiero no solo a la OCDE, sino que me refiero a América Latina. Chile hoy día tiene los dos indicadores importante, los tiene en rojo, o sea, los tiene como un termómetro que está marcando fiebre y sigue marcando fiebre mientras los otros países, incluso América Latina, ¿cierto? Donde en general nos comparamos siempre favorablemente, está mucho mejor que nosotros. Primero, la tasa de ocupación, Ujú. que es inferior al 57%. Nos faltan todavía 245.000 empleos para recuperar las tasas de ocupación prepandemia. Seguimos con tasas de ocupación que son del año 2010 en Chile, una situación muy rezagada, a diferencia de América Latina, como digo, a Ujú. diferencia de la OCDE. Y el otro indicador que es la tasa de desocupación, la tasa de desempleo, con 8,9% el último dato, ¿cierto? 39 meses sobre el 8%. Eso en Chile no lo veíamos desde el año 2010, comienzo del 2010. Ujú. Entonces, pero esta persistencia, ¿cierto? Esta especie de como desempleo crónico con el que nos quedamos Ajá. pegados, es bien preocupante. Entonces, son indicadores serios a los que hay que abordar y las nuevas autoridades han señalado que efectivamente estamos en una emergencia laboral, que hay que abocarse a ella. Y a lo menos eso me parece positivo, o sea, a lo menos decir, ok, no le vamos a bajar el perfil al problema y vamos a tratar de abordarlo como corresponde. Usted escucha a David Bravo, economista, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Si me lo pudiera ejemplificar, si alguien sale de Derecho, se acaba de titular de Derecho, tiene 24, 25 años hoy por hoy, dado el escenario ese que estamos viendo ahora, a diferencia de antes que entráramos en esta etapa más compleja, ¿qué le debería pasar? ¿Debería conseguir un bajo sueldo? ¿Debería demorarse muchos meses en conseguir? ¿Podría incluso terminar optando por trabajos alternativos, no formalizados? Dado el escenario que hay, el ecosistema, ¿cómo se ve? Bueno, un mercado laboral con tasas altas de desempleo, ¿Mm? con escasez de empleos, ¿cierto? Disponibles, lo que genera para una persona que egresa, para los mejor posicionados, que típicamente son los egresados de educación superior o de Ujú. universidad, por ejemplo, como tú Perfecto. mencionas. Ujú. Claro, los problemas del mercado laboral se le traducen en dificultad para encontrar el empleo que más le interesa, probablemente tenga que hacer una rebaja de la calidad de empleo al que aspira, y en algunos casos las personas dicen, bueno, no es el empleo para el que estudié, ¿cierto? Pero yo quiero sacar esto del tema de las personas con educación superior, que honestamente
son siempre las que que tienen más herramientas para sobrevivir en el mercado Claro, laboral. El problema está concentrado, muy concentrado en en las personas que no tienen esos recursos y que de alguna manera son las que están mucho más en torno al salario mínimo en el caso de ya. estar empleadas. Pero hoy día, como tuvimos un incremento en costos muy fuerte del salario mínimo, desoyendo, ¿cierto?, las recomendaciones que muchos dimos de que no era aconsejable, mientras no tuviéramos una tasa de desempleo baja, una situación mejor en el mercado laboral, no era aconsejable seguir incrementando Mm, tan fuertemente el salario mínimo, porque lo que se logra es que unas pocas personas quedan empleadas en torno a ese salario, pero hay muchas otras personas donde las oportunidades laborales empiezan a desaparecer. Y mm, obviamente además a eso le sumamos tenemos una escalera de costos, digamos, ¿cierto? Que lamentablemente, de nuevo, son buenas intenciones, en mm, algunos casos son necesidades, como el caso de la reforma de pensiones, cosas que teníamos que hacer. Pero se generó este incremento en costos, acabamos de subir los costos laborales por la rebaja de 44 a 42 horas, que es un equivalente a un salto de 4,8% en los costos laborales por hora. ujú, Y ya sabemos que se está incrementando por la reforma de pensiones en un 1% por año, de aquí hasta 7 puntos, ¿cierto? En total, el costo laboral. Todo eso en un escenario de un mercado laboral que no se ha recuperado, de bajo crecimiento económico. Acabamos de ver que el primer trimestre, que básicamente concluye un poco lo que ya fue el periodo anterior, ¿cierto? ujú. Ya sabemos que cayó la economía en el primer trimestre en 0,5%. O sea, si no tenemos actividad económica, el empleo no se reactiva, y en ese escenario es un poco donde nos encontramos. David, dado el escenario que está describiendo, es decir, vamos a seguir teniendo una consecuencia, por así decirlo, negativa, una derivada negativa de los incrementos sucesivos del salario mínimo, del recorte de las horas laborales semanales. Y le quiero sumar un dato más. Se dice que el tema de la salacuna universal también se podría incluir. Puede ser un elemento para incluirlo ahora en en el proyecto de reconstrucción nacional. ¿Cómo ve estos elementos como influyentes? Porque siempre hablamos del beneficio que trae, que evidentemente es loable, se quiere mejorar la calidad de vida de las personas, se quiere mejorar sus salarios, pero ¿qué parte no estamos viendo de esos que se están quedando fuera? No estamos viendo para nada esto desde el punto de vista de los trabajadores que no tienen trabajo, que son los que están en peor situación, ¿cierto? Son las personas que ¿Mm? algunos, como decía, ¿cierto? Puede ser que esto les signifique un empleo de menor ingreso. Ese sería el sacrificio que tienen que hacer. O un empleo que tal vez no está en las expectativas que tiene Ya. un egresado de educación superior. Pero para otros Ujú. es dramático, ¿cierto? Es básicamente que son personas que tienen ingresos cero. Y esas son las personas, yo creo, que no han tenido voz en este proceso y que han hecho que entonces las cosas se miren solamente con una cara, la cara del beneficio. El beneficio de quienes Ujú. finalmente logran tener, van a tener menos jornadas más cortas. Bueno, hay gente que tiene jornadas cortas, 0 horas, digamos, ¿cierto? No tiene ninguna. Entonces se le acortó completamente la jornada y eso es dramático, ¿cierto? Entonces no hemos puesto esa priorización. Ahora ya quedaron estas cosas agendadas, ¿cierto? ¿Mm? Ya quedó la legislación Ah, sí, ya está. y por lo tanto lo que tenemos que hacer es acomodarnos a ese incremento en ¿Mm? costos. Entonces, para eso, claro, ¿qué podemos hacer? Por supuesto que en aquellas cosas donde las podamos tener alguna injerencia, como por ejemplo el incremento del salario mínimo que viene, Ujú. bueno, hay que tratar de mantenerlo en términos del poder de compra, ¿cierto? Pero no se puede seguir aumentando en términos O reales, sea, reajuste por IPC, está bien. No más que eso, por dice lo, usted. no más que eso, porque hasta el momento, hasta que podamos tener signos de que la economía Mm, efectivamente está mejorando en el mercado laboral, ¿cierto? mm, Entonces, hay que explicar que de alguna manera esa es una forma responsable de llevar adelante las políticas. En el caso de la rebaja de hora, ese incremento en costos que está asociado a esa caída de 2 horas, no sería un incremento en costos. ¿En qué condiciones? Si es que efectivamente la productividad de las personas mejora. sube en la Ah, misma proporción. Pero sabemos que la productividad en Chile ha estado estancada, la productividad laboral.
Entonces, a Ya. veces este tipo de medida es como tratar de ponernos una meta social, pero sin hacer el trabajo antes de que la productividad aumente, ¿cierto? Entonces, bueno, esto ya está legislado. Ahora tenemos el desafío doble de hacerle espacio a estos incrementos en costos y por eso es que la tarea es mucho más compleja, porque la economía tampoco está con un ritmo de crecimiento alto como hemos visto. Ya le voy a preguntar por la comisión técnica, que me interesa mucho eso porque es parte del objetivo de esta conversación, pero me interesa mucho esto que usted está entregando porque al final da mucho contexto de cuál es la realidad. Y al final, por la labor que tiene como economista David Bravo, habla de los temas que probablemente en política no se hablan mucho. Es mejor no hablar de ciertas cosas, se dice, ¿no? Y ayer conocíamos un dato negativo en la economía del menos 0,5 primer trimestre y se dice que podríamos crecer este año al 1,8, más o menos. No sé si coincide usted con el número, pero ¿eso qué significa para nosotros? ¿Qué significa para el que está saliendo al mercado laboral, el que se está titulando ahora, o el otro que usted nos explica que está aún más complicado, que no tiene título, que no estudió y que no está en el mercado laboral, que está buscando trabajo? ¿Qué significa ese 1,8 para él este año? Significa que el empleo se va a mantener estancado este año, porque no tiene ninguna razón para expandirse, ¿cierto? Se expandiría si es que no, se están haciendo los esfuerzos ¿Mm? porque haya más inversión, ¿cierto? Pero necesitamos que eso se materialice en programas específicos, planes de las empresas de expansión. Y el contexto con el que nos encontramos, que yo creo que es el contexto en el que llegó este gobierno, ¿cierto? ¿Mm? Esta es la foto de marzo, o sea, esta es la foto con la que llegó este gobierno, ¿cierto? Se encontró con esta economía que no estaba creciendo al 3% o más, digamos, ¿cierto? Sino que en realidad es una economía que está... Esta es la realidad que tenemos, ¿cierto? Este es más o menos el crecimiento bajo, que de alguna manera lo que dice es, mira, el empleo va a crecer muy poco este año, ¿Mm? pero como crece la población en edad de trabajar, como crecen las personas Se que netea, digamos. están buscando trabajo y además las que ya están desocupadas, entonces evidentemente eso va a empeorar aún más las cifras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, yo ¿Mm? creo, primero, evidentemente, un compromiso por el crecimiento económico. Las personas, yo pienso, no me gusta para nada esta discusión que se está haciendo muy sobreideologizada ¿Ya? y además de caricatura, ¿cierto? ¿Cuál? Cuando se apunta a que la economía crezca, ¿Mm? a que haya más crecimiento, esto no tiene que ver con los ricos del país, ni tiene que ver con los dueños de las empresas. Simplemente estamos diciendo, acá quien contrata personas son las empresas privadas. El Estado tal vez está demasiado excedido, ¿cierto? ¿Mm? Y él no puede hacer mucho más tampoco, y no corresponde. El crecimiento del empleo depende de las empresas privadas. Pero para poder hacerlo, tú necesitas que las empresas inviertan, necesitan que tengan horizonte de expansión, ¿cierto? Entonces, en el proyecto de ley, el elemento más positivo, a mi juicio, tiene que ver con que estas cuestiones que tienen que ver con atacar las trabas para los proyectos de inversión. El hecho de la rebaja del impuesto de primera categoría es básicamente para que las empresas tengan más espacio para expandirse. Eso es lo que necesitamos en Chile. ¿Ya? Hemos probado otro camino, digamos, como por más de 10 años, y este es el momento a lo mejor de decir, vamos a tratar de buscar por otro lado, ¿no? Ahora, si eso funciona, es básicamente crecimiento que se va a traducir en empleo. Esa es básicamente la estrategia, ¿cierto? Y creo que Bien, hay que hacer ese camino, digamos, ¿cierto? Todas esas son medidas que de alguna manera tienen un impacto en el empleo. ya. Si no tenemos crecimiento económico, no va a haber crecimiento en el empleo y vamos a seguir disputándonos título honorífico que además estamos teniendo en América Latina como de los países más estancados en su mercado laboral. Eso no nos había pasado en Chile, no nos había pasado en los últimos 30 años y es algo que realmente nos dice dónde estamos. O sea, lo mal que lo hemos hecho se está reflejando hoy día en esa posición relativa. Usted escucha a David Bravo, economista, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Estamos hablando sobre el desempleo, algo que está estancado. Ya ha mirado los datos, las cosas que están concretas, reducción de jornada laboral, alza de salario mínimo, posiblemente se considere sala cuna universal.
Se está viendo un proyecto de reconstrucción nacional, así la ha denominado el gobierno, y además una economía que este año no debería crecer más allá del 2%. El escenario ya está, eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Porque usted está en la comisión técnica convocada por el gobierno para buscar salidas a esto, cambiar esas variables que ya no se pueden cambiar, o probablemente se van a mover muy poco de lo que hemos hablado. Usted encabeza este grupo. ¿Qué ideas han surgido? ¿Cuándo deberían estar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, yo evidentemente sentí como un deber de participar en esto cuando nos lo pidió el ministro del Trabajo. ¿Ah? Hemos venido hablando sobre el tema de la ¿Mm? emergencia laboral, e incluso mucho eh, el gobierno anterior y muchos analistas incluso, digamos, tendieron a bajarle el perfil a este problema. Entonces yo sí, obviamente tengo, así como las otras 8 personas que participamos en esta mesa, Ujú. tenemos el compromiso de poder trabajar en esto. Lo primero que hay que decir es que el partido se juega en la cancha del crecimiento económico. Y yo pienso que las personas a lo mejor no conectan con eso, ¿cierto? Es que no es Cuando rápido, sabe, es que eso no es inmediato, es largo plazo probablemente, no mediano plazo, ¿no? Quizás por eso. puede ser y porque suena lejano, suena, Suena, suena a claro. crecimiento económico y también yo creo que se entorpece la comunicación cuando se caricaturiza y se dice, entonces se está pensando como en el crecimiento de los más ricos. ¿Cierto? Cuando esta cosa se divide entre ricos y pobres, honestamente, a quienes más se le hace daño son a las personas más pobres, porque Ajá. son las que son más, las que están más complicadas con el empleo. Ha encontrado muy Entonces, básico el debate desde ese punto de vista y eso no ha permitido ver esas otras variables que usted menciona. sí, encuentro que más que básico también que se le hace daño a quienes se supone que todos estos grupos, ¿para qué es el objetivo, yo creo, la política muchas veces ¿Mm? de los distintos grupos que están? Es para, yo creo que deberíamos estar todos enfocados en el trabajo, en el empleo, ¿cierto? En los ingresos de las personas y en particular aquellos a los que nos tenemos que dedicar, que son las personas que tienen menos posibilidades. Pero se confunde la discusión, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿Mm? el crecimiento económico no es suficiente, pero es una condición clave. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que lo que falta, la falta de empleo está muy asociada a esa falta de crecimiento económico? Ahora, la mesa técnica que se ¿Mm? conformó tiene que identificar un conjunto de medidas en muy poco tiempo que sean complementarias a lo que ya se está haciendo en el proyecto de reconstrucción. ¿Ya? Y entonces a eso nos vamos a dedicar. Pero siempre hay que decir que la suerte en el empleo va a depender de si somos capaces de retomar tasas de crecimiento altas. Y por eso es que pienso que el país debería enfocarse en eso. Espero Pero, que en el Senado tal vez esa discusión se pueda retomar de mejor modo ¿ya? con mayor altura de mira. Ahora, ¿qué está haciendo la comisión? Esta comisión está actuando con un sentido de urgencia, primero porque no tenemos mucho tiempo. Fuimos convocados el 8 de mayo. Una de las primeras cosas que hicimos fue abrir en la página web del Ministerio del Trabajo un formulario donde nos pueden hacer llegar distintas organizaciones de la sociedad civil, empresariales, de trabajadores, propuestas que nos puedan ayudar, ¿cierto?, a hacer este trabajo. Esas propuestas las estamos recibiendo hasta ahora, hasta el jueves 21 de mayo. Ya nos han llegado más de 20 propuestas ¿Mm? y realmente invitaría a muchas organizaciones que están vinculadas con el mundo del trabajo que nos puedan ayudar en esta tarea. Nosotros nos vamos a encerrar con esas propuestas, más las otras que hemos ido recogiendo, y desde cada uno, la experiencia que hemos tenido. Vamos a tener algunas audiencias la semana próxima y luego vamos a preparar un informe que vamos a entregar el 12 de junio. O sea, esto termina rápido, porque hay un sentido de urgencia. ¿Cuáles son los temas en los que estamos metidos? Estamos metidos en temas de capacitación, ¿cierto? A partir precisamente como una forma complementaria a lo que está haciendo el proyecto de reconstrucción, donde evidentemente tenemos que hacer cosas en capacitación. El proyecto dice hay que eliminar la franquicia porque, bueno, ha tenido históricamente Mal uso, des- no se ha mal aprovechado. desempeño, no ¿Mm? tiene impacto, es mucha plata, ¿Mm? pero la pregunta que nosotros estamos tratando de responder es, ¿bajo qué condiciones esa herramienta de la franquicia podría tener impacto?
para qué grupo, de qué manera, ¿cierto? Cuáles son las cosas que habría que hacer y también lo que no es franquicia tributaria, dónde tendríamos que poner el eje, porque está cambiando el mundo, digamos, está cambiando la tecnología ¿Mm? y también las posibilidades de empleo. Capacitación es muy importante. Estamos respondiendo a esa pregunta en el poco tiempo que tenemos. En segundo lugar, estamos mirando a Sala Cuna. Nosotros apoyamos mucho Sala Cuna, ¿cierto? Porque esa Dice que la pueden reforma... agregar al proyecto, algunos lo han sugerido, se lo digo porque se lo escuché al senador Macaya que decía la oposición, si quiere eso como una parte de la negociación para aprobar el proyecto, inclúyanlo porque estamos dispuestos a apoyarlo porque ha madurado mucho el debate al respecto y dijo y ya se ha llegado a cosas mucho más concluyentes. Exacto, ¿Está de acuerdo usted con eso? estamos en un buen punto de la discusión, o ¿Sí? sea, ahí verá el Senado si le ayuda o no, porque hoy día precisamente el proyecto Sala Cuna está en el Senado, está ¿Mm? en la Comisión de Educación y el gobierno, el actual gobierno, el ministro del Trabajo, se comprometió a entregar su paquete de indicaciones el 15 de junio, me parece. Ujú. Entonces está bastante cerca ya de que podamos tener éxito en eso. Sala Comuna es un proyecto importante que se basa en que esta reforma se basa en remover un obstáculo. Hay un obstáculo para el empleo femenino, curiosamente, escondido como un beneficio. ¿Cuál Esto es lo es? mismo que pasa. ¿Cuál es el más, al que usted Eh, se refiere? el obstáculo es lo que dice el artículo 203 del Código del Trabajo, ¿cierto? Que dice que eh, aparentemente un beneficio, que es el derecho a la cuna, ¿cierto? El derecho a la cuna para todas las mujeres. Pero dice, esto ocurre para las empresas que tienen 20 o más trabajadoras. Y lo que hace al hacer esto el Código del Trabajo de décadas atrás, ¿Mm? ¿cierto? Es decir, mire, contratar a una mujer es mucho más caro. Y contratar a la mujer número 20 es carísimo, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo es ligando el costo de contratar mujeres a este beneficio. Entonces lo que hay que hacer es remover ese obstáculo, hay que sacarlo y dejarlo independiente de si se contrata una mujer o no, ¿cierto? El derecho a la cuna. Eso es lo que se ha estado discutiendo porque obviamente tiene un costo importante entonces lo que nosotros estamos haciendo es, junto con apoyar ese esfuerzo, pero que ya está más o menos encaminado y que esperamos que eso se materialice, nosotros lo que andamos buscando es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los otros obstáculos que ¿Mm? tenemos hoy día, que tienen las mujeres para encontrar empleo? Tenemos una brecha que tampoco es aceptable entre la tasa de ocupación y participación femenina de Chile con la de la OCDE. La brecha es muy grande y con respecto a los hombres, ¿cierto? ¿Cuáles son Ya, esos obstáculos que tenemos escondidos en la legislación que tenemos que remover? bien, David. ¿Cuáles son los obstáculos que también están obstaculizando el empleo de jóvenes más vulnerables, de grupos que a lo mejor requieren apoyo? Estamos identificando eso. También estamos identificando en materia de subsidios al empleo qué espacio hay y estamos mirando los distintos elementos, ¿cierto?, que están detrás del mercado laboral. No tenemos mucho tiempo, pero eso lo vamos a poner todo en un informe con propuesta, o sea, no va a estar centrado en diagnóstico, esto va a Sino que ser en pura propuesta concreta que propuesta se le va a entregar al ministro del Trabajo, ¿cierto? al ministro del Trabajo y esperamos que pueda ser de Implementado. utilidad para todo y va a ser informe público también Muy para el bien. país. David Bravo, quien encabeza la comisión técnica convocada por el Ministerio del Trabajo para poder enfrentar el alto desempleo que es sostenido hace muchos años en el país. Le damos las gracias por habernos permitido esta conversación. Muchas gracias, David, por su diagnóstico y también por lo que se está haciendo. Muchas gracias por la entrevista. Que esté muy bien. Hasta luego.